Bien, hoy ha habido novedades respecto del proceso de pedido de extradición de Martín Belaúnde Locio. Esto se vio en la sala penal permanente presidida por Javier Biestein. Y bueno, Javier Biestein ha tenido reparos, observaciones al pedido, a la manera como fue estructurado este pedido por la Procuraduría Anticorrupción. Estamos con Joel Segura, precisamente procurador anticorrupción. Joel, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bueno, según Javier Biestein, la exposición suya pues no fue clara respecto a la relación de Belaúnde Locio con la prensa en Ancash, en particular, le parece que le dijo: si usted dice que contratar periodistas para redactar notas es un delito, cierro la puerta y meto preso a todos. Eso es la expresión que usó. ¿Cómo puede ser un delito eso? Preguntó también si este supuesto delito que se le imputa a Belaúnde era solo haberse reunido con un grupo de personas antes del allanamiento local de la centralita, o que haya supuestamente ayudado a ocultar información. En fin, y así sucesivamente. ¿Qué respuesta tiene usted ante estas observaciones? Claro, han sido comentarios respecto de los cargos y la imputación. Un cuestionamiento o una observación, diríamos, ha sido orientada a qué tan claro es la imputación que se está formulando en el cuaderno de extradición. Pero antes de hacer estas precisiones, me gustaría un poco plantear cómo está estructurado este procedimiento en el nuevo modelo procesal. El pedido de extradición, según la ley, lo puede pedir las partes, la Procuraduría o la Fiscalía. Y también la ley dice que lo puede armar o lo puede construir el juzgado. En este caso, en este pedido de la extradición, ha sido elaborado en el juzgado. O sea, las partes no lo hemos instado. Entonces, lo que hemos ido a hacer las partes es a sostener la razonabilidad de este pedido a efectos de que es en verdad, en buena cuenta, la conclusión de lo que se está investigando recién. No sé que esto ha sido armado por el juzgado, y eso es lo que ha visto ahora la sala penal. Claro, el juzgado ha preparado el cuaderno de extradición y lo prepara de acuerdo a los presupuestos que establece la ley. La ley te establece cuáles son los documentos que tienen que contener nuestra extradición, cuáles son los cargos que se están imputando, pero esto parte de los documentos y de las disposiciones que la Fiscalía está formulando en la investigación. Ustedes no lo han revisado, no lo han arreglado, nada, simplemente ustedes han estado ahí como parte, nada más, o como, en fin. Como parte estamos interesados en que Martín Belaúnde se ponga derecho en el Estado peruano a efectos de que pueda responder a los cargos, ¿no? Entonces, no, de acuerdo, pero digamos, entonces el Poder Judicial ha formulado el borrador, digámoslo así, de pedido de extradición, de cuaderno de extradición. No, es el cuaderno. El cuaderno mismo. No hay borrador, sí, el cuaderno mismo. Y la Corte Suprema de Poder Judicial le ha hecho observaciones a ese. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Tiene que regresar al juzgado o tiene que rehacerse el cuaderno? Bueno, sobre ese aspecto, nosotros tenemos un punto de vista. Sostenemos que los cargos que está precisándose en el cuaderno de extradición, que la jueza ha entendido que deviene de las disposiciones y las ampliaciones, están dentro de un contexto del delito de asociación y de la utilización de recursos del Estado para realizar algunas acciones que Álvarez ha realizado en la región Ancash. El comentario del presidente de la sala de que estarían pagando a periodistas fue incompleta. El pago que se hacía a los periodistas eran con dinero de la región. Y habían trabajando en la empresa Ilios personal que trabajaba en la subregión, en Chinecas. Eran personas que trabajaban o estaban en la planilla de Chinecas y trabajaban en la productora Ilios, que Martín Belaúnde dice que era la empresa suya. Los colaboradores y las personas en un cruce de información, más de 50 documentos que sostienen que esta empresa, en términos así hipotéticos, ha sido una fachada. Lo que en buena cuenta hacía Álvarez es utilizar este espacio para atacar a oponentes, para resaltar su campaña y sostenerse periódicamente en las reelecciones. Es lo que buscaba finalmente, pero no lo hacía con dinero de su bolsillo, lo hacía con dinero de la región. Entonces Álvarez utilizaba fondos del Estado, y esto es un delito peculado.
Por eso es que Martín Belaúnde tiene el cargo de cómplice, no es autor en peculado. Entonces, en ese aspecto, el presidente de la Sala tiene una interpretación particular, sostenida desde el año 2006-2007 en sus recursos de nulidad que resolvía en la Corte Suprema. La posición del doctor Villestein ya es conocida. Para él, un partícipe, un ciudadano común, no puede ser sancionado por un delito especial. Pero esa es su opinión. Es decir, no puede ser sancionado por peculado, porque el peculado solamente lo cometen los funcionarios. Exacto. Probablemente va a ser la misma posición en el juzgado, en el Poder Judicial boliviano. Hay que aclarar este asunto. La Corte Suprema, en una tendencia mayoritaria y de acuerdos plenarios, incluso él mismo firma, es que sí se puede condenar a particulares en delitos especiales. La misma norma que tiene Perú es casi similar en Bolivia. Entonces la tesis y la jurisprudencia en Bolivia está en esa misma línea, que se pueden sancionar a particulares por delitos, por apoyo o complicidad en delitos especiales, ¿no? Entonces, pero eso es una discusión ya de nivel de juicio, de nivel de sanción. Ese es el otro tema que nosotros por eso consideramos razonable, porque estamos en una etapa de investigación preparatoria. O sea, no estamos en un nivel de acusación donde las imputaciones tienen que ser sumamente concretas y sumamente precisas, ¿no? Pero si hay esta observación del presidente de la Sala o de la Sala Suprema, digamos, ¿qué se deriva de eso? Es que la Sala Suprema no acepta o no aprueba este cuaderno de extradición, está solicitando modificaciones, perfeccionamientos. ¿En qué queda el tema? Siguiendo la tesis del presidente, donde para él no puede ser sancionado un cómplice por un delito especial, de antemano ya sabemos que para él no procedería la extradición. Porque Martín Belaúnde, como cómplice de un delito especial, no sería responsable para el Estado peruano. Entonces, desde su lógica, era advertirse. Es lógico, además, este cuestionamiento que lo haya hecho, siguiendo su misma línea, de objetar esa parte de la extradición. Ahora, entonces, obviamente, esa parte de la extradición no formaría parte del cuaderno. No, pero no es así. O sea, los otros magistrados que integran la Corte Suprema y las otras salas tienen una tendencia mayoritaria. Hay mucha jurisprudencia. Esto se va a definir por votación dentro de la sala. Correcto. El doctor Villestein siempre ha tenido un voto particular en esos extremos, pero la Corte Suprema, como Corte Suprema, tiene una posición bien firme en ese lado, que sí se puede sancionar a los cómplices en delitos especiales. Ahora, la Fiscalía está pidiendo la ampliación del caso La Centralita para el delito de lavado de activos, de Martín Belaúnde Locio. Correcto. Pero aparentemente esto habría sido rechazado también por la Corte Suprema, ¿o...? Hay que precisar, no ha sido rechazado. No ha sido rechazado, o sea, que eso se puede incluir. Lo que la Fiscalía y también la Procuraduría ha sostenido es que se espere este asunto de evaluar la extradición para la audiencia de hoy día, a efectos de que el otro delito ampliado se pueda juntar, o sea, una acumulación, y se vea de manera conjunta. La Corte Suprema dijo no, veamos esto, y si hay otra ampliación, bueno, elévenlo. Entonces, es la tingencia, no hay un rechazo ahí a la extradición por delito de lavado de activos. De acuerdo. Entonces, bueno, esto se debe votar, no sabemos cuándo, es decir, cuándo saldría el pedido de extradición, que no va a incluir además el caso Antalsis, obviamente. No, porque todavía no se ha formalizado. No se ha formalizado. Ahora, ¿desde cuándo saldría el pedido de extradición, calcula usted? La ley establece 5 días para que la Corte Suprema pueda decidir. Hay varias opciones que si que falta documentos, el tribunal en mayoría considera que faltan elementos, devuelve al juzgado para que se complete, se anexen más cosas. Es perfectible esto. Entonces, por eso es el control de la Corte Suprema, ¿no? De acuerdo. Entonces vamos a ver qué pasa. Ahora, a su juicio, el procedimiento... ¿cuál es mejor procedimiento? ¿El de la extradición o el de la expulsión, digamos, de Martín Belaúnde Locio en el caso de que el CONARIA ya resuelva que no tiene condición de refugiado? No sé si se puede pedirle la expulsión o no. Es decir, ¿cómo esa otra vía está todavía, digamos, abierta o no? Claro que sí. Es un procedimiento distinto que lo está siguiendo Martín Belaúnde en Bolivia. Entonces, para el 12 de febrero, que es el término que la ley establece para que pueda formular su apelación, a partir del 13 en adelante, la Comisión de Impugnación CONARE tendrá que decidir en confirmar o tomar otra decisión respecto del pedido
de refugio que está pidiendo Martín Belaunde. Entonces, ya una denegatoria, ¿no? Claro, es una... Pero hay una segunda instancia. Sí, hay una comisión de impugnación, ¿no? Pero entendemos por las explicaciones del presidente César Siles que ahí Martín Belaunde no habría acreditado que exista persecución política en su contra, ¿no? Entonces, ¿cuándo se habría ya la decisión definitiva del CONARE? La ley establece 15 días a partir de la impugnación. Claro, hay un presupuesto adicional que tiene que demostrar adicionalmente con nuevos elementos, le piden nuevas pruebas para que la apelación tenga viabilidad. ¿Ya ha presentado nuevas pruebas? Hasta ahorita tenemos entendido que todavía no... Bueno, y si esto se resuelve, digamos, en los próximos 15 días, se puede pedir, cabe solicitar la, digamos, no la extradición, sino la expulsión de Martín Belaunde Elosio. Sí, eso es la estrategia principal de nosotros, de que se priorice la expulsión antes que la extradición. Corren en puertas separadas, no son antagónicas. Si funciona primero la expulsión, ya cae por su propio peso la extradición. Cae por su propio peso la extradición. Es decir, el proceso de extradición no quedaría ahí en esta no impide la concreción del otro proceso. No. Ya. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con todo este asunto. Rápidamente, algunos otros temas adicionales. Ha habido críticas de la ex procuradora Jenny Vilcatoma. Dice que se está desmantelando la Procuraduría Anticorrupción en todo lo que se refiere al caso de la Centralita, Belaunde Elosio y todo lo demás, porque dice que, bueno, salió ella, salió alguien más, y el abogado Hugo Laurente, que era, digamos, el que quedaba, que conocía, ha sido enviado a una oficina en el Callao, y ya no queda prácticamente nadie, creo que salvo una persona que conoce algo del tema. Entonces habría una voluntad de, digamos, descapitalizar esta Procuraduría. Claro, es una información no oficial, porque bueno, es una persona que ya está fuera de la Procuraduría, y eso es falso. No estamos desmantelando el caso La Centralita, por el contrario, está mucho más fortalecida. Ese caso en la actualidad está bajo mi dirección. Estamos trabajando con 5 abogados que están viendo todas las audiencias de este caso y se están haciendo los estudios. El ministro ha aprobado algún incremento de presupuesto para poder contratar especialistas, analistas que van a ayudar mucho a fortalecer este caso, así que este caso no está desmantelado, por el contrario, es una prioridad número 1 de la Procuraduría, tanto así que yo estoy incluso viajando a Bolivia para ver todo este tema de la estrategia vinculado con el caso de La Centralita, ¿no? Entonces... ¿Va a viajar nuevamente? Es importante que viajemos porque, bueno, veamos los términos de la impugnación, ¿no? A efectos de estar al tanto de cómo está yendo este principal pedido de la Procuraduría, que es la expulsión del señor Belaunde, que es más favorable para nosotros, ¿no? Pero digamos, este destaque del doctor Hugo Laurente de la oficina de Callao, ¿no es verdad o sí es verdad? No, sí, Hugo Laurente está en Callao. Hugo Laurente siempre ha estado trabajando, antes de apoyar al caso La Centralita, estaba apoyando indudablemente en varios casos. Él no tenía asignado casos, su rol es de apoyo, pero no vamos a decir porque a Hugo Laurente se ha enviado al Callao, se está desmantelando el caso. Eso es quitar demasiado exagerado. Hay procuradores o hay abogados que vienen desde el año 2005 con mucha experiencia en temas de corrupción, y ellos están asumiendo en gran parte también la carga de este caso, ¿no? Entonces, ¿usted no coincide con Jenny Vilcatoma en el sentido de que el ministro Figalo tuvo una cierta, digamos, interferencia en el asunto de Martín Belaunde Elosio, que de alguna manera quiso procurar que, en fin, se le dieran ciertas circunstancias favorables? Yo trabajaba junto a ella, o sea, teníamos despachos contiguos, nunca tuve un comentario en ese sentido. Así que mis elementos de juicio no advertidos en su momento por ella, al igual que la ciudadanía, nos llegó en el mismo momento que había cierta intervención. Entonces, ¿ella nunca le comentó eso? No hubo comentarios, salvo un día antes de la denuncia, ¿no? Que entabló una conversación con todo el grupo, y salvo eso nunca hubo comentario anterior. Tampoco procurador Julio Arvizo ni Cristian Salas en su momento me advirtió
que habían ciertos intereses en algún caso en particular, ¿no? Entonces, no notaba ¿Y usted no nada. percibió esos intereses de parte del ministro? No, el caso de la centralita no estaba a mi cargo, ¿no? Yo llevaba otros casos. La doctora Vilcatoma se dedicaba exclusividad a ese caso. Yo tenía otros 10 casos importantes. Usted estuvo en una reunión con Roy Gates y con el ministro, la famosa reunión. Sí, sí. Entonces... mi presencia ahí es circunstancial. Yo tenía el caso en ese momento, y lo sigo teniendo hasta ahora, el caso Santos, Gregorio Santos, y mi presencia ahí es una disposición del procurador Salas en su momento. Me dijo que acompañara en el contexto de que se pueda pedir información también de otro caso emblemático como el que era relevante en ese momento para abril-mayo. El caso Santos era bastante importante para la Procuraduría. Entonces yo estaba en esas circunstancias. Pero parece que el tema principal ahí fue Martín Belaúnde del Ocio, ¿no? Sí, bueno, llamaron por ese caso. Bueno, eso fue una conversación, un pedido que le hizo el ministro al mismo procurador, ¿no? Entonces, por encargo de él es que incluso Jenny Vilcatoma va, y a mí también me llama por teléfono en la eventualidad de ver otro caso, otro asunto. Además que Jenny Vilcatoma recién se integraba un poco a la Procuraduría. ¿Y usted cómo interpreta el interés, digamos, de Roy Gates por el caso Belaúnde del Ocio? ¿Qué interpreto? Bueno, yo cuando estuve en esa sesión, Jenny Vilcatoma expuso ante el presidente del Consejo de Defensa Jurídica, ¿no? Entonces yo no noté nada extraño, por el contrario, más bien lo ponía en un contexto de que en ese momento había mucha preocupación por todo el Ministerio de Justicia de ver los casos emblemáticos. O sea, nos pidieron informes, a mí particularmente, de varios de estos casos, para que entienda un reforzamiento o alguna medida que podría empoderar mucho más a la Procuraduría manejando estos casos. Entonces, otro juicio adicional en ese momento no lo pude advertir, más bien lo ponía en ese contexto, ¿no? Correcto. Bien, doctor Segura, muchas gracias por su participación en La Hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Osvaldo Carpio, analista político, estratega político, exdirigente de Alianza Lima, tiene información sobre Guillermo Pocho Alarcón, vinculado a la red de Orellana y partícipe de toda una operación de desfalco al gobierno regional de Arequipa, por el cual, digamos, está siendo procesado. Regresamos.